Bueno, queridos amigos, estamos en otro jueves más a las 20 horas de aquí de Argentina. La verdad que ya estamos en el programa número 47. En realidad, cuando yo comencé Convivencia, nunca pensé, no se me ocurrió ni me pasó por la mente que iba a llegar a 47 programas. Bueno, vamos a ver qué hacemos en el número 50. Algo hay que hacer, no tirar la casa por la ventana, pero algo tendremos que hacer para festejar. Así que ha sido un placer el contacto con la gente, el contacto con ustedes, el contacto con amigos, el contacto con tantos entrevistados encantadores y que todos nos dejaron una enseñanza. Yo creo que a todos les tengo que agradecer su buena onda, su buena voluntad y además el dejarme y dejarnos a todos conocimiento, que eso es tan importante. Eso en realidad es amor. El dar lo que uno tiene dentro y lo que uno aprendió es simplemente eso, es amor. Y hoy tenemos un invitado muy especial que, bueno, que agarró un camino, la verdad, que lo hablábamos fuera del aire, que la verdad que habiendo tenido una carrera que nada que ver, y un día se decidió por algo totalmente diferente. Es uno de los héroes de este planeta. Estamos con Sergio Oscar Galimberti. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Adriana, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por tu generosa presentación. No, es verdad, lo que digo es verdad. Realmente todos los entrevistados nos han dejado, y hablo en plural porque a la gente también, porque me lo han comentado, nos han dejado cosas muy lindas, mucha enseñanza. Sé que el programa se llama Vivencias porque es eso lo que a mí me interesa que los entrevistados transmitan, sus vivencias, porque las vivencias de cada uno siempre le sirven a otra persona. Entonces, es muy lindo eso. Bueno, estamos con Sergio y Sergio, como les decía a nuestros queridos acompañantes, es ingeniero industrial como profesión, máster en administración de negocios, 25 años en ese camino. Pero bueno, comenzaste tu búsqueda mucho antes, a los 18 años ya te estabas preguntando cosas, ¿verdad, Sergio? Sí, correcto. Si bien allá por esos 18 años nunca pensé que el camino que estaba empezando a transitar iba a derivar en esto, y como muchos compañeros y amigos del colegio, del barrio, más o menos de esa edad, empezábamos a practicar artes marciales. Claro. En esa época muy de moda el Kung Fu, por Bruce Lee, por David Carradine y demás. Y también un poco por esto de querer aprender a defenderse y demás. Y bueno, a mí lo que me sucedió es que fui teniendo profesores, maestros, que además de la parte técnica del arte marcial en sí mismo, hacían culto de otra cosa, digamos, valoraban mucho la cultura del país. El Kung Fu es tradicionalmente chino, y así tuve tres profesores, podría decir, pero uno de ellos era una persona que le gustaba mucho la metafísica. Y él, de a cuentagotas, como quien dice, en cada clase, iba sembrando, iba tirando frases, o contaba, o si vos hacías una determinada respiración, te explicaba por qué se conectaba con el cielo, por qué se conectaba con la tierra, o cómo ayudaba a determinado órgano. Y obviamente ahí al que a alguno le resonaba y a muchos no. La realidad es que yo tuve muchos años que eso solamente lo escuchaba y estaba enfocado más que nada en la parte marcial, en la parte física. Después, bueno, en algún momento llegó la facultad. Yo seguía entrenando, pero ahí ya me había volcado un poco más a la parte interna del arte marcial, lo que es el tai chi, el manejo de las energías, la circulación por los meridianos, cómo presionando determinados puntos
podrías aliviar, no sé, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de muelas, por ejemplo. Y bueno, y la vida me llevó a que hubo un periodo, ese gran profesor, un gran profesor que yo tuve, que falleció muy joven, eh, termino relacionándome con este hombre que te cuento que sabía mucho de metafísica, y ahí como que fue un camino ya sin regreso. Fue un camino sin regreso donde a medida que yo iba profundizando esos conocimientos, que pasaron por mucho estudio de lo que es la medicina china, de los meridianos, de cómo una respiración colaboraba en determinada estación del año o en otra, a hacer Reiki, a terapia de polaridad, bueno, Feng Shui para armonización de, de los espacios, de las casas. A medida que yo iba profundizando ese camino, cada vez me costaba más mantener mi trabajo. Primero porque me quedaba poco tiempo. Yo, viviendo en Rosario, trabajaba en San Nicolás, con lo cual iba en un colectivo de la empresa, que eran 2 horas ida, 2 horas vuelta. Salía a 6 de la mañana de mi casa, 6 de la tarde de la empresa, a veces a las 5 con un poco de suerte. Y bueno, no estaban de vuelta en Rosario nunca antes de las 7, 8 de la tarde. Entonces el tiempo se achicaba mucho. Pero bueno, lo seguí, digamos, intensificando y, y bueno, y todo, viste, en la vida se va dando como se tiene que dar. eh, Como que me fueron apareciendo otras personas ligadas a otras disciplinas que incluso yo en ese momento no las conocía, como, qué sé yo, constelaciones familiares o terapias que yo, digamos, ni las había escuchado nombrar. Tuve la oportunidad de ir bastante a Buenos Aires a estudiar con un monje taoísta, que después se hizo conocido porque terminó siendo el médico del que hoy es Papa, y en ese momento era el médico de Bergoglio, digamos. Sí. Y bueno, yo en algún momento, allá por el 2012, 2013, o tal vez un poquitito antes, llego muy de casualidad al chamanismo. Llego muy de casualidad al chamanismo porque fui a tomar una sesión de otra cosa con una persona que me ofrece hacer una meditación chamánica, era individual, con lo cual estaba esta persona y yo nada más. Y eso me abrió un mundo a algo que no conocía. En paralelo con eso, la situación en la empresa que yo trabajaba no estaba bien, una empresa que estaba ligado al mercado del acero y bueno, al acero y al petróleo en realidad, porque eran dos empresas hermanas, digamos. Tanto el petróleo como el acero venían, digamos, los precios a nivel mundial cada vez más bajos, no se podían sostener los costos de producción y demás, y la empresa hace un ajuste, digamos, de su plantilla, y en el cual me proponen si me quiero adherir. Con algunos beneficios adicionales, digamos, respecto de lo que es una indemnización tradicional. Me dan un tiempo, me dan medio como que yo elija cuándo me quiero ir dentro de un periodo de tiempo que fue de 8 o 9 meses. Y mirá cómo es la cabeza, ¿no? Yo lo primero que pensé, dije, no, me quedo los 9 meses. Y al mes le dije, no me puedo ir antes. Y bueno, me terminé yendo, en realidad tenía dos opciones, en ese momento era septiembre o era diciembre, a mí me lo comunican en mayo, y bueno, me termino yendo en septiembre. Y bueno, la realidad es que yo medio en paralelo siempre vine haciendo, por poner un nombre, actividades alternativas. Sí. Con el escaso tiempo que me quedaba, lo hacía
en formato sesión para gente, conocidos, vecinos, en mi casa, o trataba de dar algunas charlas en empresas más chicas por el lado de cómo las personas pueden cambiar a las empresas, pero siempre, digamos, desde un lado de no el formato tradicional de lo que es un liderazgo, una motivación, o como una persona contenta rinde más, siempre desde esta otra mirada, ¿no? Y bueno, una vez que sucedió eso, eh, es como que después ya no había visto un vuelta atrás. Sí. Ahora, vos, o sea, te seguiste preparando igualmente. Paralelamente lo estuviste haciendo todo el tiempo porque las artes marciales, por más que vos ibas por la parte física más que nada, seguro que tus maestros siempre te metieron semillitas y te inculcaron y te dieron mensajes para que lo vayan entrando en vos y te vayan cambiando la cabeza, ¿no? Pero que a lo mejor en el primer tiempo no te diste cuenta, pero después comenzaste a tomar conciencia de que sí, que todo el tiempo te estuvieron enseñando. Esas son la maravilla de las artes marciales con la gente joven, que llega a las artes marciales por otra cosa y terminan con esa filosofía maravillosa que tienen los chinos, no los orientales en general. Tal cual. Ahora, ¿vos cómo empezás a prepararte en el chamanismo? Mira, yo en el chamanismo me empiezo a preparar, a ver, yo conocí a una persona que si bien es una persona con 30 y casi 40 años de experiencia en el chamanismo andino, más que nada, pero ella no enseñaba, no enseña, hasta el día de hoy no enseña. Ella lo que hacía era, armaba grupos anuales de autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento venía del lado del chamanismo. Usaba esos elementos. Usaba esos elementos, claro. Lo que nosotros en chamanismo llamamos viaje chamánico es una meditación, sí, es lo que cualquier otra disciplina llama meditación. Entonces yo, viste que te conté, yo voy primero de una persona, de una psicóloga en Rosario, a hacer una sesión de constelación familiar individual. Esta persona era la segunda vez que iba, la primera vez había hecho la sesión tradicional de constelación. La segunda vez que voy me dice, ¿no querés hacer un viaje? Le digo, ¿cómo un viaje? Y ahí me empieza a hablar de los viajes chamánicos, de los 3 mundos, me muestra un tambor y me explica rápidamente cómo es un viaje en lo que fue en ese momento hacia el mundo abajo, a buscar a un animal de poder que hace de las veces de guía. Y me pareció fantástico porque yo siempre cuento la misma historia. Yo no fui a hacer un viaje chamánico, yo no sabía lo que era chamanismo, no fui a buscar un animal, no sabía que los animales podían actuar como guía, no sabía nada del mundo de abajo ni del mundo de arriba. Entonces, cuando yo termino esa sesión y me vuelvo a mi casa con un animal y habiendo visto todo lo que vi en esos minutos que tocó el tambor, viste cuando vos decís, che, pero esto es real, esto sí existe. Porque esto no es una fantasía. Claro, pues yo siempre digo, cuando doy un taller, por ejemplo, el taller básico de buscar tu animal de poder, y ya el mismo hecho de hacer un flyer, una publicidad, la gente ya viene con la cabeza seteada a que va a encontrar un animal. Y hasta viene pensando, me gusta me gusta aquel, me gusta más. Entonces como que viene predispuesta a encontrarlo. Yo no fui predispuesto porque no sabía que lo iba a buscar. Bueno, esta persona había sido colega de otra psicóloga, que es esta que armaba estos grupos que te cuento yo, anuales, y la llamo, me quiero inscribir, y en realidad me dice, mira, el grupo para este año ya está armado, llamame dentro de 2 o 3 meses. Y bueno, así que la fui siguiendo, insistiendo, hasta que en un momento, bueno, me dice, ahí hay lugar, digamos,
Entonces me sumé, digamos, a ese grupo. Y bueno, ahí lo que pasó es que esos grupos éramos 8 o 10 personas, donde ella lo que hacía era contaba un poquitito, algo, lo que en ese momento le resultara, le resonara, hacíamos un viaje, después compartíamos, ella intentaba dar alguna especie de explicación de lo que nos había pasado a cada uno. Y así fueron varios años. Yo estuve 3 años, 4, habré estado con esta persona, hasta que en un momento me sugiere estudiar con una persona que ya había estudiado varios años en Buenos Aires, que trabaja todo lo que es el chamanismo transcultural. El chamanismo transcultural fue investigado, desarrollado por un antropólogo que falleció hace un par de años atrás, Michael Harner. Y bueno, él creó una fundación para mantener vivo todos estos conocimientos y que cada chamán en su pueblo no tuviese que salir a trabajar de otra cosa. Porque había muchas comunidades que lo que sucedía es que el chamán empezaba a quedar alejado de la ciudad o del grupo de gente mayoritaria, entonces no se podía sostener porque no había gente que fuese a pedirle curación o consejo, entonces tenía que salir a trabajar de otra cosa para mantener a su familia. Entonces este hombre Harner lo que hizo fue creó una fundación que tiene su nombre, y él lo que hizo es como una especie de acuerdo con algunos de estos chamanes que él los iba identificando en distintos lugares del planeta y los llamaba algo así, les daba como una definición, algo así como tesoro viviente o algo por el estilo, y él los ayudaba, digamos, desde lo que necesitasen, sea desde económicamente, una computadora, ropa, medicina, lo que fuera, y a cambio ellos les transmitían enseñanzas originales, tradicionales, y Harner empieza a darse cuenta que surgen técnicas de sanación muy similares entre etnias del Amazonas con etnias de Siberia o de Rusia o de Noruega, y bueno, por eso él crea esto, lo define como transcultural. Es algo que es común a todas las culturas. A todas las culturas. Y así agrupa muchas técnicas relacionadas con la adivinación, con la sanación, con la curación del alma, con la ayuda a los que han partido. Y bueno, yo hice ese entrenamiento con esta gente, y después, viste, ya cuando vos estás en ese camino es como que te empiezan a aparecer cosas que a lo mejor vos no las esperabas, porque me surge un viaje a la India, donde yo iba más de acompañante de mi señor y de un grupo, y cuando empiezo a investigar, me dice, se puede hacer India y Nepal, entonces empiezo a investigar que en Nepal hay una cultura chamánica viva muy fuerte, hay 2 o 3 exponentes que hasta el día de hoy transmiten mucho. Y bueno, y ahí pude hacer una experiencia cortita en realidad, porque habían pasado algunos temas en la familia de este chamán, pero bueno, se pudo hacer al fin. Y con el cual sigo ligado hasta el día de hoy, con todo esto del Zoom o del Skype o qué sé yo, alguna charla siempre. Y bueno, ahí después empecé a profundizar. Yo lo había hecho un poco por arriba, entonces empecé a profundizar lo que es el camino hawaiano del chamanismo, que es un camino más amigable, en el sentido de que muchos cuando hablan de chamanismo, viste, hablamos de Castañeda, que fue un gran difusor. Carlos Castañeda, él difundió lo que se llamó el camino del guerrero. Camino del guerrero es algo así como decir, me peleo con lo que me pasa. Entonces, buscás fortalecerte
desde distintos ángulos para enfrentarte a eso. En cambio, el camino hawaiano, de la Polinesia, que se lo llama el camino del aventurero, es un camino que busca como amigarse con lo que te pasa. Y ahí empezar a trabajar, ¿no? Entonces mucho para nuestra cultura occidental incluso, es mucho más ameno porque hasta lo podés emparentar en algún punto con una sesión de psicología tradicional, si bien es otra cosa, Sí. pero es como que no está tan identificado con esto del guerrero, que hasta en algún punto aparecía, viste, dolor, sufrimiento, ¿no? Para, para combatir eso que te pasaba. Sí. Y bueno, y ahí fue, viste, uniendo distintos caminos, algo de rituales para el alma, con gente, digamos, que se me fue presentando también el camino, eso en Córdoba, que ahora es una gran amiga. Eh, y yo lo que siempre traté, al igual que cuando hice con el Kung Fu, viste, en Kung Fu había como dos grandes líneas, el Kung Fu trucho y el Kung Fu tradicional. El Kung Fu trucho era gente con un muy buen estado de atleta que viendo series de ese momento y qué sé yo, bueno, terminaban enseñando. Y el Kung Fu tradicional venía de gente que había estudiado con algún chino que vivía en Buenos Aires o en Rosario, en general en las grandes ciudades. Y yo con el chamanismo intenté hacer lo mismo. Entonces, cuando no podía ir a la fuente, porque por ejemplo, qué sé yo, si no tenés las condiciones para viajar a Hawái con estudiar con No. el máximo difusor del chamanismo hawaiano, entonces busqué una discípula directa de él que vive en Buenos Aires y bueno, estudié con ella. Por ejemplo, el tema de estos rituales para el alma. El que creó esto es un holandés. Y el holandés, digamos, a Argentina no vino nunca. Entonces te tenías que ir a estudiar o a Barcelona o a México, Ah, que él iba para esos lugares. Entonces, bueno, estoy estudiando con una persona que estudió directamente con él. Entonces, como que se acorta esa brecha desde lo tradicional, ¿viste? claro, Cuanto más hay en el medio, cada uno le agrega lo suyo. sí, claro, claro. ¿Qué experiencia, o sea, cuando empezaste a trabajar con las personas, en lo que sea, en la parte de sanación, de ceremonias, de viajes, seguramente has tenido experiencias muy fuertes que le ha pasado a la gente? ¿Tenés algo sin dar nombres? ¿Podés contar alguna experiencia que realmente haya sido muy importante para vos, como para decir, esto da resultado, esto es veraz? Sí, mirá, me pasaron cosas como, recuerdo el caso de un hombre que tenía un tema muy relacionado, tenía que hacer un trabajo relacionado con sus padres, ¿no? Y él siempre sentía que, lo que hablábamos fuera del aire, que no podía hacer lo que él realmente quería. Y como el padre tenía una empresa, él trabajaba en la empresa del padre durante años y nunca lo quería hacer. Cuando él viene a la sesión, él no me cuenta de qué es la empresa. No me dice el rubro, no me dice ni de qué trabajaba él, nada. Bueno, y cuando hacemos la sesión, siempre en chamanismo trabajamos con guías que le vamos preguntando. Yo logro como visualizar como si fuesen una especie de cuadrados o de bloques de madera, como si los tuviese metafóricamente incrustados en sus espaldas. Eran como bloques grandes, creo que eran 4, si no recuerdo mal. Bueno, la cosa es que cuando vuelve de su estado de meditación, de relajación, empezamos a hablar, cómo te sentí, que esto y otro, y se lo cuento, y me dice, ¿vos sabés de qué es la empresa de mi papá en la que yo trabajo? Le digo, no, porque no me dijiste. Carpintería. Bueno, después de que sale de esa sesión, me escribe a los 15 días o 20 días diciéndome que había renunciado.
que se había ido y que estaba ahora haciendo lo que a él le gusta. Después, por ejemplo, qué sé yo, gente que no podía hablar en público, recuerdo el caso de una chica, y esto mirá lo loco porque fue un taller que fue hecho vía virtual. Ay, Es un mira. taller que se llama Mi Altar Interior, que yo, bueno, un poco lo recibí, por decirlo de alguna forma, con ayuda de algún guía, y otro poco lo terminé de diseñar así en esta realidad. Eh, y esta persona, bueno, no podía hablar en público, no podía hablar en público, y al mes y medio me escribe diciendo, agradeciéndome, porque a partir de este ayer podía empezar a hablar en público. Bueno, y después suceden muchas cosas que a veces yo no las retengo. Yo honestamente trato de olvidarme rápido de lo que sucede en la sesión, pero mucha gente que vos, por ejemplo, le decís algo y te dice, claro, porque esa fue mi mamá, o porque ese fue mi hermano, o porque esa... Cuando vos los empezás a inducir a que ellos vayan penetrando en otro estado de conciencia y vos te empezás a contactar con otras dimensiones espirituales, la idea es tocar cosas ahí, ajustar algunas cositas ahí. Los chamanes dicen que todo lo que se toca en realidad espiritual, más tarde o más temprano pasa a la realidad ordinaria, esta de todos los días, y ahí empiezan a aparecer recuerdos. Viste, vos de pronto ves que la persona se empieza a poner, no sé, se le caen algunas lágrimas, y después te cuenta, dice, no, en determinado momento, cuando vos me dijiste eso, era mi mamá, o era mi papá, o era mi hermano. O recuerdo el caso de una chica que quería encontrar su animal de poder en una sesión y no la podía despertar. Entonces cuando le toco la muñeca para que se vaya volviendo en sí, le pongo algunos aromas, algunas esencias, bueno, cuando vuelve me dice, en el lugar que vos me estabas tocando, en la muñeca, estaba enroscada una víbora, me hizo una serpiente, que termina siendo mi animal de poder, ¿no? Y bueno, y después sí, viste, la realidad es que hay mucha gente que no te da devolución después de cómo le pasa, No, después de la lógico. sesión. Yo estoy en ese grupo, yo tomo sesiones para mí y pocas veces, mal, ¿no? Le doy una devolución de cómo estoy. Pero bueno, el hecho de seguir yendo es como que te ratifica que vas bien. A mí siempre me interesó y me gusta mucho el tema sobre la búsqueda del alma, ¿no? Es decir, tal vez uno esos pedacitos de alma que deja por ahí, y que yo digo, no siempre son por situaciones críticas o de mucho dolor, a veces de mucha felicidad, ¿no? Que uno queda enganchado en ese lugar y en ese espacio por siempre. Sí. Por siempre. Y bueno, no siempre es positivo eso. No, totalmente. Así que por más que haya sido momentos felices, uno tiene que recuperar ese pedacito del alma, como digo yo, para funcionar como seres completos, ¿no? Totalmente. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Alicia Lenguas, una mexicana que fue mano derecha de Harner durante más de 15 años, y ella cuando venía a Argentina, uno de los talleres que venía a dar era recuperación de alma. Y contaba el caso de una consultante que había tenido, que porque a veces vos podés identificar cuál fue el momento en que ese pedacito de alma partió y a veces no. Ella había podido identificarlo en ese caso y había sido por una persona que tenía una profunda admiración con un artista. Y después ese artista como que hizo cosas que a ella no le gustó y como que la decepcionó. Y ahí entonces, si bien, bueno, la decepción no es algo agradable, pero el punto en el cual ella se enfoca cuando cuenta esta experiencia es la gran admiración que tenía por ese artista, ¿no? Y eso era algo realmente que le agradable, porque es algo que le gustaba mucho. Por eso digo, la gente por ahí piensa que siempre cuando ocurren estas cosas es por situaciones, que por supuesto se da en muchas situaciones muy
dramáticas de mucho dolor. Sí. Bueno, se da en el caso de las mujeres por ahí que fueron violadas de niñas, que es una cosa espantosa, pero también momentos felices en los que uno tuvo etapas muy plenas, también pasa lo mismo. Sí, Y sí, yo creo que totalmente. sí, la sanación viene a recuperarse, a recuperar eso para poder empezar a funcionar. Vivirlo como un recuerdo agradable, pero no estar atascada en ese espacio y en ese tiempo. Sí, y recuperación del alma es un trabajo tanto para el facilitador como para el que lo recibe, que es muy bello. Realmente la persona después se siente diferente, a veces no en lo inmediato, sí con el correr de los días o de las semanas, y también para el facilitador ir a buscar ese pedacito de alma, hablar con ella, asegurarse de si corresponde a la persona que vos tenés en ese momento enfrente tuyo, algo que por ahí a veces no se cuenta, pero bueno, preguntarle si quiere volver, porque esa porción de alma puede querer no regresar en ese momento. Y después, bueno, cuando sucede esto de lo que vos decías antes, ¿no? Estar completo, tener el alma completa, es como es un antes y un después. Claro, definitivamente. Es realmente hermoso. Vos podés decir como con esta experiencia, ¿no? O sea, que dentro de todo lo que hiciste desde los 18 años, ¿crees que el chamanismo o este camino es el que realmente te cambió la vida? Sí, totalmente, porque yo siempre fui y sigo siendo un buscador. A mí me resuena algo y si está al alcance de mis posibilidades, trato de aprenderlo, de hacerlo. Y eh, eh, yo mucho tiempo estuve creyendo que las cosas se podían solucionar tocando solo afuera de uno. Por ejemplo, yo estudié 4 años con un arquitecto, todo lo que es la carta astral china y el Feng Shui, la escuela de las formas, la escuela de las estrellas volantes. Y si bien vos armonizás, obviamente, un espacio de trabajo, o tu casa, o un terreno, porque las energías que están ahí están, aunque vos no lo sepas. Ah, no, no. Hay una combinación de energías que existen en toda casa en función del año de construcción, bueno, y algunas otras variables. Entonces vos ahí tocás y armonizás. Y yo pensaba que con eso alcanzaba. Y a veces alcanza, pero muchas veces no alcanza porque hay trabajos que uno los tiene que hacer uno mismo, ¿no? Son trabajos que se hacen desde adentro. Si bien parece como que me contradigo, ¿no? Porque si bien hay sanación que viene desde afuera, cuando a veces uno conecta o recibe un mensaje, si bien podés decir, no, es una parte muy profunda mía que ahora recuerda y me cuenta, la realidad es que uno se conecta, digamos, con guías, o maestros, maestras, animales, duendes. Eh, y ahí yo encontré que el chamanismo te da, tiene como todo el abanico. El trabajo interno tuyo, la sanación que podés encontrar afuera de vos también. Para mí me resulta muy completo y me resulta mucho más accesible cuando algunas organizaciones o algunos autores lo proponen desde un lugar de, como dice un gran maestro mío, practicantes de chamanismos de Gini computadora, que a lo mejor hasta las 4 o 5 de la tarde está en una oficina y después te dedicas a otra cosa, ¿no? A esto. O por ejemplo, el gran difusor del chamanismo hawaiano, se llama Serge Kahili King. Él, uno de los libros, no sé si el primero o uno de sus primeros libros, se llamó El chamán urbano,
Entonces, traerlo hoy a nuestros días, ¿no? Claro. Y cómo uno puede aprovechar eso, porque hay pequeñas prácticas muy cortitas que uno las puede hacer diariamente o con la frecuencia que uno desee y que no te llevan más de 10 minutos de reloj, que realmente son para ayudarte a estar presente, darte fuerza, traerte poder, conectarte. Eh, entonces, bueno, a veces sí sucede. Yo, por ejemplo, en lo que es así entrenamientos, como que hago dos líneas, una talleres individuales de 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, y después un entrenamiento de 10 encuentros, digamos, ¿no? Pasa que muchas veces nos cuesta buscar esos 10 minutos Sí. para nuestra propia práctica. Y es loco porque hay gente que es terapeuta, toma los talleres, después lo incorpora a sus terapias y sí tiene tiempo para dedicarle a lo mejor 2 horas en una sesión a un consultante y cuando vos le preguntás, che, con tu práctica diaria, ¿cómo venís? Y no, me cuesta. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás viviendo o cómo viviste? Porque ya estamos en el segundo año de este encierro. ¿Cómo lo vivió o qué pasó con la gente con la que trabajás, a la que ayudás? Porque hubo de todo. Yo digo que hubo gente a la que le sirvió después de encontrarse así como en mini crisis, de decir, bueno, me cambió la vida, estoy encerrada, no puedo salir. Pero hubo otras personas que les costó mucho más y que les está costando actualmente, o sea que no es el año pasado, sino que también es este año les está costando mucho. El tema de la depresión, el tema de, bueno, de cambiarles la vida totalmente, ¿no? Sí. De salir a trabajar, tu esposa sale a trabajar, vos salís a trabajar, los chicos van al colegio, y de repente, de la noche a la mañana, te encontrás con toda la familia en casa, mamá trabajando en casa, papá trabajando en casa, los chicos no pudiendo ir al colegio. O sea, fue muy fuerte toda esta situación Sí. que nos pasó y nos está pasando. ¿Cómo lo recibió la gente que ha hecho cursos con vos? ¿Pudo zafar un poco mejor? ¿Cómo lo Mira, hizo? la gente que más o menos venía con algún camino alternativo, es como que le encontró la vuelta, cada uno a su tiempo, pero como que le fue encontrando la vuelta. Pudieron, digamos, entenderlo desde otro lado. Después, la gente que a lo mejor no venía, digamos, de ese camino, ahí les costó un poco más. Yo hoy por ejemplo, ayer, un muchacho de 35, 36 años, hablábamos y me decía, me doy cuenta que no quiero salir de mi casa. No quiero, me estoy forzando para ir a un gimnasio. Dice, ahora tengo que empezar a ir a la oficina 2 veces por semana y no quiero. Me doy cuenta que eh, estoy trabajando desde mi casa en la computadora, me levanto y ya terminé a lo mejor de hacer lo que tenía que hacer y sigo en la computadora y mirando cualquier cosa. Después, personas eh, que sienten como que perdieron el año o el año y medio y que no lo van a recuperar, porque qué sé yo, no es lo mismo perder un año a los 20 que a los 80, No. 85. Eh, entonces, y después personas que terminaron fortaleciendo lazos por esto de que no se veían y Valorando ahora, los afectos, digo yo. Vos claro, pensás que los seres humanos somos seres sociables y que el tema de no poder abrazar a un amigo o poder abrazar a tu familia o los abuelos poder tener una relación normal con sus nietos, ha sido de verdad ese un punto muy sí, fuerte, ¿no? Los afectos. ¿Qué pasó sí, con nosotros? Todos pensaban, yo decía, bueno, cuando nos abran la puerta y salgamos, realmente tenemos que salir otros seres humanos.
no tenemos que ser los mismos, porque evidentemente hemos llevado un camino de locura. Esto ha sido un parate, un freno, y creo que todos tenemos que acreditar eso, ¿no? Sí. Los cambios y salir otros seres humanos. Yo creo que el valor acrecienta todo, hasta el valor de un abrazo, o como decís vos, se fortalecieron afectos y a lo mejor a través de una pantallita de la computadora o del celular. O sea, nos movilizó en muchos aspectos esta situación, en muchos aspectos. Sí, a algunos no les pasó nada y siguen igual. como si siempre, claro, como siempre, sí. O sea, hay de todo, ¿no? Pero todo. sí, a algunos no les pasó nada. O lo que yo he notado que también se ha acrecentado mucho la parte negativa. O sea, ha habido, se ha acrecentado el rencor mucho, sí. Más allá de la angustia o de la depresión, pero también se ha acrecentado mucho el rencor. O sea, han salido todos los ángeles y los demonios, como digo yo. Lo que pasa que yo, mira, de trabajar en mundos corporativos donde las estrategias de comunicación eran importantes para ver qué se le decía al empleado, qué se le decía a los accionistas, a los clientes, a los proveedores. Yo realmente me saco el sombrero, obviamente que no lo comparto, pero me saco el sombrero con la estrategia global de comunicación que todos los medios del mundo fueron bajando. Porque vos veías lo que comunicaban en China, Asia, Japón, después bajó a Europa, de Europa bajó un poquito a África, que de África casi nunca se supo nada, es como que si África no hubiese existido, sí. Y después bajó a América. Y vos veías que eran, si vos lo mirás desde un lado de esa estrategia comunicacional, era ABC en Asia, ABC en Europa, ABC en América. Y después seguía JHW en Asia, JHW en Europa, JHW en América. Fue increíble. Sí, sí, hasta, pero con todo, con cómo que si había otra nueva cepa, que si no la había, que si era más todo, qué había que hacer, qué no había que hacer. A mí el tema es una manipulación global. Y eso es, si uno no está un poco atento, y seguramente, Sergio, vos pensarás como yo o algo parecido, si no estamos atentos, hay mucha gente que cayó en esto de obsesionarse con los medios de difusión y no ver nada más que noticieros, sí. Teniendo otras posibilidades. Yo sé que hay gente que lo ha pasado muy mal económicamente, pero también hay un grupo de gente que lo único que hacía era mirar noticieros durante todo el tiempo que estuviera despierto. Totalmente. Y todos sabemos, vos lo sabés, yo lo sé, y quienes estamos un poquito despiertos sabemos de que desde una publicidad de, ¿qué te puedo decir?, de crema enjuague para el cabello o el shampoo, hasta todo, hasta series de televisión, hasta películas, todo es una manipulación. Entonces, creo que en este momento de parate, creo que nos hemos dado más cuenta, o sea, hemos tomado más en cuenta esta situación, y bueno, tratamos de estar atentos. Y yo creo que la única manera de sobrellevar esta situación es estar despiertos. Sí. Y yo lo que siempre, no doy consejos, porque no soy quien para dar consejos, pero sí le pido a la gente que más allá del noticiero que escuche, más allá de lo que lea, que investigue por su cuenta. Seguro, seguro. Mirá, el chamanismo hawaiano, hay dos palabras que las usan y que hasta el hartazgo, que es intención y atención. Esto es decir, estar atentos en qué quiero lograr. Primero, tener clara cuál es tu intención. Bueno, mi intención es estar mejor, lo que para vos sea estar mejor. Entonces, poné la atención ahí. Claro. Probablemente, si tu intención es estar mejor y lo único que haces, lo que decís vos, estar mirando los medios 10 horas por día, y es un lastre. Sí. Es un lastre. Sí, sí. Se meten en tu cerebro, se meten en tu cabeza.
Sí. Y es eso lo que no tenemos que permitir, ¿no? Totalmente. O sea, todo este camino que vos recorriste es un poco, que es lo que Vivencias intenta, es que la gente que lo ve al programa vea que no es una cosa de locos, que hay muchas posibilidades y que se puede hacer paralelamente. Por ahí no podés dejar tu trabajo porque a vos se te dio una posibilidad especial, pero hay gente que no puede dejar el trabajo porque tiene una familia que mantener. Pero hay una cosa que es muy importante, Sergio, es qué tiempo ocupo para mí. Totalmente. Lo que sea, 2 horas, Sí, 1 hora, no sí. sé, un buen libro, un buen video, una enseñanza, algo, aunque no pueda dejar el trabajo por una situación económica, que piense que hay siempre un tiempo que debemos dedicarnos. Sí. Y a mí me gusta decir que, porque a veces uno escucha la palabra chamanismo y la asocia con religión, la asocia con secta. Chamanismo no es una religión, al contrario, ni siquiera no hay que tener ni fe en el chamanismo, porque el chamanismo es experiencia, y no andamos con, qué sé yo, con sapos estaqueados. Por lo menos el camino que yo sigo tampoco con plantas sagradas. Eso lo aprendí cuando tuve la formación en chamanismo transcultural. Harner decía que alrededor solo del 10%, 15% tal vez, de las etnias del mundo usan plantas sagradas para cambiar el estado de conciencia, y el resto lo hace por medios sonoros, auditivos, meditativos, Sí, ¿no? sí. La planta es un atajo, obviamente, y te puede llevar a provocar la experiencia más maravillosa de tu vida. O no. O no, claro, sí, totalmente. Pero son curativas, o sea que si la experiencia es un mal viaje, como se dice, es porque realmente vos lo necesitabas tener ese mal viaje, ¿no? Yo conozco, bueno, viste, en Rosario hay un curso de medicina indoamericana, y una de las personas que está al frente de él es Néstor Berlando, un psiquiatra que es muy amigo mío, por eso te lo nombro. Y Néstor me dice, mira, en el proceso de la toma de ayahuasca, hablando alguna vez, dice, siempre hay un momento de la toma que vos decís, cuando te viene esa porción de racionalidad, te dice, ¿para qué la habré tomado? Porque ¿Por qué siempre me meto en esto? Claro, en algún momento la pasás mal, después obviamente. También la realidad es que mucha gente lo repite porque llegan mensajes, La planta sagrada es una planta maestra y te va a dar lo que te tenga que dar. Sí, pero además es algo muy importante esto, Sergio, de que siempre debe estar a la cabeza de esa ceremonia con plantas un maestro experimentado. Totalmente. Si no hay un maestro experimentado, es jugar a la ruleta rusa. Todo Te esto puede ir bien, te puede ir mal, pero uno debe estar guiado por un maestro que lo haya hecho toda la vida, con mucha experiencia y que sepa realmente cómo guiarte. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque se hacen muchas locuras, ¿no? O sea, hay gente que se va a la selva, compra una botella de alguna preparación, de alguna planta, se la trae, se cierra con unos amigos adentro de una habitación a tomarlo. Eso es malísimo, eso no es entrar en contacto con una planta sagrada. Esto, la experiencia del facilitador y el contexto sagrado de la experiencia y bueno, y la preparación previa, ¿no? Eso es fundamental. Sí, definitivamente. Pero como decís vos, hay experiencias maravillosas con sonidos. Totalmente. En los que uno vive viajes realmente maravillosos y también con maestros que te sepan guiar, o sea, el tema que no tomes nada, pero que alguien que toque el tambor y sepa, ¿no? Cómo te tiene que guiar. O la danza, hay tantas maneras, tantas maneras. Yo creo que las culturas como las nuestras, que están tan alejados de la naturaleza, la mayoría que vivimos encerrados en ciudades, esto es tomar contacto con el alma. Realmente uno, después de una experiencia así, salís pleno. ¿Pero por qué salís pleno? Porque tomaste contacto con todo lo que es tu ser. Siempre vivimos divididos,
la mente, el cuerpo, el espíritu, y estas experiencias con sonidos y baile o plantas, lo que sea, te hace encontrarte con ese ser completo que sos, y eso es maravilloso. Sí, es fantástico y es como que te abre puertas hacia otros mundos y después uno está en si la quiere atravesar o espera un Por poquito, todavía no es mi momento. Yo he visto resultados, además de lo que me pasó a mí, a compañeros que haciendo entrenamientos similares, y bueno, y la gente que va pasando por los talleres, que es raro encontrar malas experiencias, es raro encontrar que alguien te diga esto no me sirvió para nada. Eh, a lo sumo estarás igual que cuando entraste, sí, pero no es raro peor. que alguien, claro, que te diga esto me hizo mal, esto me... ¿viste? Generalmente siempre hay un cambio, aunque la gente en el momento no se dé cuenta. Siempre hay un cambio. Lo que pasa es que hay personas que están más cerradas y les cuesta mucho más, y otros que están más abiertos o que tienen más confianza en eso que eligieron hacer, es mucho más fácil. Claro. Sería Sí. genial, Sergio, que les dijeras a las personas cómo se pueden contactar contigo para hacer estas experiencias, o por lo menos para tener una charla y que vos les expliques de qué se trata. Bueno, yo tengo mi Facebook, que es Sergio Oscar. Tengo un Instagram que es galimberti.sergio. El WhatsApp, que hoy en día las mayores comunicaciones vienen por ahí, es característica de Rosario, 341-5107-818. Yo en general, sí, lo repito, 341-5107-818. Ok. Porque yo creo que todas estas técnicas nos hacen mucha falta en este momento, Sergio, muchísima falta. La necesitamos como cuando respirás el aire enviciado y necesitas el aire puro. Sí. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a estas posibilidades, porque si no estamos encerrándonos y encerrándonos no nos ayuda absolutamente, terminamos enfermándonos. Entonces, abrir el corazón y la mente es fundamental en este momento. Además, Adriana, yo, y esto lo digo es una opinión absolutamente personal, cuando a uno le pasa algo, lo que sea, una enfermedad, una dolencia, una emoción que no puede manejar, una pelea con un padre, una madre, una separación, y vos ya venís probando cosas y ves que no funciona o que está siempre igual, alguien te está diciendo que por ahí no es el camino. Pasa que uno a veces no lo ve y sigue insistiendo, pero eso, por más que uno reincida, es probable que si no es el camino, no es el camino. Entonces, estar abierto a otros caminos, estos son caminos totalmente amables, no hay, como te decía, no se toma nada, no hay ingesta de nada, es todo tambor, y a veces ni tambor. Hay algunos, por ejemplo, mi altar interior, que te decía recién, es un taller que el tambor no existe, son meditaciones guiadas, música suave, usamos en algunos casos algunos actos de psicomagia, que no es otra cosa que intentar co-crear con nuestra mente distintas realidades. Hay rituales para fortalecer nuestro sistema inmunológico. La verdad que hay un mundo por descubrir que con pequeños ajustes y sin grandes cambios en nuestra vida de occidentales, nos ayuda a estar mejor. Sí, sí. Es que es el animarse, el dejar de decir, bueno, mañana, bueno, el mes que viene, tal vez. No, hay que hacerlo hoy. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, por la situación que estamos viviendo individualmente. Segundo, por la situación o por lo que llegamos a ser como humanidad, que no es lo mejor. La necesidad que tenemos de empatía. Creo que
nos falta mucha empatía, ¿no? Empatía, y no me refiero al ser humano que tenemos al lado, a la familia, no, me refiero empatía con todo lo que está vivo en este planeta. Y a nuestra Pachamama, que la tenemos tan abandonada. Sí, bueno, hablando de esto de empatía con todo, el chamanismo es una cultura animista, a todo le otorga un alma. La planta tiene un alma, todo tiene un alma, la nube, la cascada, la tierra, todo tiene un alma, y desde ese lugar se la respeta, se la ayuda, se le colabora, ¿no? Y todo Entonces, es sagrado, además. todo es sagrado, todo es sagrado. Sí, sí, todo es Bueno, sagrado. ha sido un placer, Sergio, en esta entrevista, haberte conocido, aunque sea por la pantallita. Tengo que ir a capilla, así que me voy, no sé cuántos días ni cuánto tiempo de trabajo, no tengo idea, pero de alguna forma quiero encontrarme con la gente de capilla. Quiero encontrarme con todos los que Me puedan. avisás, y si justo estoy, te decía antes fuera del aire, estoy 10 meses al año en capilla, y si estoy acá, incluso podés parar en casa, hay lugar, solo me tenés que avisar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto, Sergio. Bueno, te he bautizado en Vivencias. Hoy has tenido tu bautismo, o sea que en cualquier momento agarro Telegram, me comunico con vos y nuevamente venís a Vivencias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Dale, muchísimas gracias por tu buena onda, por tu enseñanza, por tu experiencia, que nos has enseñado a todos los que te estamos escuchando mucho. Un gusto, un placer. Y bueno, qué decirte, que cualquier persona que realmente encuentre que tuvo sintonía en el día de hoy, que se comunique contigo. Por favor, muchas, lo necesitamos como el aire limpio, necesitamos cambiar, necesitamos modificar nuestra vida, y este es un camino hermoso. sí, muchas gracias, Adriana, por este tiempo, por este espacio, por tu buena onda. Y sí, es animarse y creer en uno. Y eso es el puntapié para todo. Definitivamente. Bueno, queridos amigos, nosotros hemos pasado otro jueves más con Sergio, y el jueves próximo otro invitado. Vamos a tener otro bautismo. Muchísimas gracias, Sergio. Un Gracias abrazo a a la vos. distancia. Igualmente, un abrazo. Chau, chau.